En el siguiente problema tenemos dos alambres, uno de cobre y otro de hierro, ambos de igual longitud y ambos también de igual área transversal. Conocemos su resistividad. Con estos dos alambres se unen en serie, uno seguido del otro. O sea, ponemos el alambre de cobre seguido del alambre de hierro. Luego, estos dos alambres ya unidos se conectan a una diferencia de potencial de 110 volts. Y nos están preguntando cuál es la corriente en el alambre de hierro y cuál es la diferencia de potencial en el alambre de cobre. Procedamos entonces a cerrar la fuente de alimentación y ya el circuito está activo. Activo significa que hay una corriente que está circulando a través de él. Ahora, yo lo que voy a hacer es, como este alambre, tanto de cobre como de hierro, posee esa propiedad llamada resistencia, pues calculemos esa resistencia porque nos va a servir. O sea que la resistencia del alambre de cobre es igual a la resistividad del alambre del cobre por la longitud del alambre del cobre dividido el área del cobre. O sea que esa resistencia del alambre del cobre es igual a la resistividad que vale 1.7 por 10 a la menos 8 multiplicado por la longitud que vale 10 metros y el área que vale 2 milímetros cuadrados. Pero un milímetro es igual a 10 a la menos 3 metros. Por lo tanto, 1 milímetro cuadrado es igual a 10 a la menos 6 metros cuadrados. Por lo tanto, el área es igual a 2 por 10 a la menos 6 metros cuadrados. La resistencia del alambre de cobre es igual a 1.7 exponente 8 negativo multiplicado por 10 y dividido 2 exponente 6 negativo. 0.085 ohm. Luego, el alambre de hierro tiene una resistencia igual a la resistividad que vale 10 por 10 a la menos 8 multiplicado por la longitud que es la misma, 10, y el área que también es la misma, que es 2 por 10 a la menos 6. Y entonces esta resistencia en el alambre de hierro es igual a 10 exponente 8 negativo multiplicado por 10 dividido 2 exponente 6 negativo. Esto me da 0.5 ohm. Muy bien, ya una vez calculadas las resistencias, ahora mira, yo me puedo imaginar una resistencia que sería la resistencia del cobre en serie con una resistencia del hierro. Todo esto conectado a una diferencia de potencial de 110 volts. Como ya sabemos, si el sistema está en serie, o sea que la corriente que pasa por el alambre del cobre y la corriente que está pasando por el alambre de hierro tienen que ser las mismas, según el estudio que hicimos con un arreglo en serie. Y que la diferencia de potencial de la fuente tiene que ser igual a la suma de la diferencia de potencial en el alambre del cobre más la diferencia de potencial en el alambre de hierro. Esas son las dos condiciones que se dan para un arreglo en serie. Ahora, la información que nos dan es la fuente de alimentación y los parámetros para calcular esta resistencia. Bien. Entonces, lo mejor sería encontrar una resistencia equivalente. O sea, esto que está acá, lo voy a pasar así, a una resistencia equivalente en serie, bajo la fuente de alimentación. ¿Por qué? Porque si encuentro esta resistencia en serie, no es más que, como la resistencia en serie se suma, o sea, sería R1, que sería la R del cobre, más la resistencia del hierro. Esta resistencia es igual, tenemos, la del cobre es 0.085, esta de acá, más 0.5, me da una resistencia de 0.585
ohm. Bajo una diferencia potencial de 110 volts, entonces tengo que la diferencia potencial de la fuente es igual a la resistencia equivalente en serie por la corriente I, y ya sabemos que va a ser la misma que va a pasar por ambos. Esta corriente I es igual entonces a la diferencia potencial de la fuente dividido la resistencia en serie. Esto es igual a 110 volts dividido la resistencia en serie, que es de 0.585, y esto es igual a 188.03 amperes. Mira, es una tremenda corriente. Desde aquí ya te informo que una corriente de 1 amper nos puede matar si no tenemos cuidado. Y aquí tenemos en estos alambres cuya resistencia es pequeña. Mira, es pequeña, esta es muy pequeña y esta también es pequeña. Y la diferencia potencial es grande. Entonces, obviamente, hay un tremendo paso de corriente. En este caso, de 188.03 amperes. Ahora, lo que puedo hacer es esto. Me imagino acá la resistencia del cobre, la resistencia del hierro. Y ahora ya conozco la corriente que pasa por acá y la corriente que pasa por acá, que son las mismas. Por lo tanto, la diferencia de potencial en el alambre de cobre tiene que ser igual a la resistencia del cobre, que sería de, la resistencia del cobre está allá, es 0.085, por la corriente que está pasando, que es de 188.03. Esto es igual a 0.085, 188.03, explico, me da 15.98. 15.98 volts. Mientras que la diferencia de potencial en el alambre de hierro va a ser igual a resistencia, que vale 0.5, multiplicada por la corriente, que es la misma. Esto es igual a 0.5 multiplicado por 188.03. Esto me da 94.01 o 0.2 coulomb. Bien, hecho eso, para ver que todo esté funcionando muy bien, vamos a someterlo a prueba. ¿Cuánto me da la suma de estos dos? 15.98 más 94 me da 109.99. Aproximadamente 110 volts. Si no nos hubiera dado 110 volts, que es lo que está la fuente de alimentación, algo anda mal. Pero una vez realizada esta suma, vemos que nos da exactamente la fuente de alimentación. Estamos muy bien entonces. Tenemos entonces la pregunta que nos hace, que sería la diferencia potencial en el cobre, que aquí está, es de casi 16 volts, mientras que la corriente en el alambre de hierro, que tiene que ser la misma que en el alambre de cobre, ya que está en un arreglo en serie, anda en un valor de 188.3 amperes, que es una corriente muy alta. ¿Qué tenemos entonces? El problema resuelto. En el siguiente problema podemos ver este circuito que está acá, un circuito resistivo, donde nos informan que la resistencia de 6 ohm tiene una diferencia de potencial de 7.2 volts. En base a eso nos están pidiendo encontrar la corriente que pasa por la resistencia de 15 ohm y la FEN de la fuente. ¿Cómo hacemos esto? ¿Te das cuenta? Dada la información que me dan, yo podría razonarlo de esta manera. Si encuentro la corriente acá, es exactamente la corriente que está acá. Conociendo esta corriente, puedo conocer la diferencia potencial aquí y la diferencia potencial acá, la cual es exactamente la misma que está entre estos dos puntos. Conociendo esta diferencia potencial, puedo conocer entonces cuánto es la corriente que pasa por acá. Y efectivamente, esta diferencia de potencial que está acá va a ser precisamente la diferencia potencial de la FEN, de la fuente que está ahí. Hecho este pequeño razonamiento, entonces procedamos a hacer los cálculos.
Por ejemplo, para esta resistencia que está acá, la diferencia de potencial en la resistencia de 6 ohms es igual a la resistencia que es 6 por la corriente que no conozco. Entonces básicamente sería de poner 7.2 es igual a 6 por I, o sea que I es igual a 7.2 dividido 6, esta corriente es igual 7.2 dividido 6, esto me da 1.2 amperes. Este 1.2 amperes, como está en serie, es la misma corriente acá como acá. O sea que en pocas palabras puedo conocer la diferencia de potencial en la resistencia de 4, que sería 4 por 1.2. Por 4 sería 4.8. Conocido entonces esta diferencia de potencial, puedo decir que la diferencia de potencial en la resistencia de 6 más la diferencia de potencial en la diferencia de 4 no es más que 7.2 más 4.8. Esto es igual 4.8 y 7.2 me da 12 volts. Esa debería ser la FEM, porque estoy calculando la diferencia de potencial entre los puntos A y B, que es precisamente los puntos A y B acá, y precisamente los puntos A y B acá. O sea que básicamente esto que está acá sería la FEM, 12 volts. Ahora, la corriente que pasa por acá, como conozco la diferencia de potencial en la resistencia de 15 va a ser igual a la resistencia por la corriente que pasa por ahí. Esta corriente va a ser igual, esta diferencia de potencial es de 12, dividido 15, y esto es igual a 0.8. 0.8 amperes. Bien, entonces ya tenemos que la corriente I, que la puse acá así como una I mayúscula acá, la corriente I, que pasa por la resistencia de 15 es de 0.8 amperes, mientras que la diferencia de potencial ya la calculamos en el proceso de encontrar esta resistencia, o sea, la diferencia de potencial entre estos dos puntos. Ahí tenemos entonces el problema resuelto. En el siguiente problema nos brindan el siguiente circuito. En este circuito tenemos un conjunto de resistencias donde nos están pidiendo básicamente la corriente que pasa por la resistencia de 20 ohms y la diferencia de potencial que hay entre los puntos A y B. O sea, ¿qué diferencia de potencial hay acá? Bueno, tenemos que encontrar la corriente que pasa por aquí. Lo más fácil sería entonces comenzar a reducir el circuito a un circuito equivalente. Veámoslo. Porque así como está, la única teoría que tenemos en este momento es que si tenemos un conjunto de resistencias en serie, la resistencia equivalente es la suma de ellas. Y si las tenemos en paralelo, la equivalente de ellas es la suma de los inversos inversos. Entonces, como aquí básicamente tenemos un conjunto de resistencias que van a estar, por ejemplo, estas dos, ¿cómo están? Fíjate bien, agarra esta resistencia y le sigue esta resistencia. O sea que estas dos están en serie. Básicamente yo podría poner este circuito de esta manera. Fíjate. Donde acá tenemos los 10 ohms. Acá tenemos 10 ohms también. Acá tenemos 5 ohms. Y ahora, este punto que está acá es exactamente como que yo venga y es el mismo alambre que está acá, mira, es este mismo punto que está acá. Y este punto que está acá es el mismo punto que está acá. Es como que yo una este alambre así, mira. Como que este alambre yo lo uniese acá. Y este que está acá yo lo uniese acá. O sea que es el mismo puntito, nada más que lo estamos poniendo en una forma representativa del circuito de esta forma, acá así. Entonces, básicamente yo tengo que este que está acá sería de ponerlos así, mira. De aquí tengo la resistencia de 10 y aquí tengo la de 20. Entonces, básicamente tengo que este sistema que está en serie es la suma de esa resistencia, que sería el 30. O sea que básicamente sería de ponerlo así.
Acá tenemos que la resistencia equivalente serían 30 ohm. Acá tenemos que es de 5, que sería esta de acá. Y luego esta que sería de 10. Y por último esta que también es de 10. Ahora, si te das cuenta, estos tres se ve claramente que están todos en paralelo, unidos acá así, con el mismo alambre acá. O sea que estos tres están en paralelo. Pero tú dirías, ¿será que esta está en paralelo? No, cuidado, aquí hay una fuente. Hay una fuente. Si estuviese así, ahí están las cuatro en paralelo. Pero ya como hay una fuente, ahí no se puede decir que están en paralelo. Entonces lo que hacemos es reducir estas tres que están en paralelo. O sea, ponemos, la resistencia en paralelo va a ser igual a 1 sobre 10 más 1 sobre 5 más 1 sobre 30 y todo esto inverso. El resultado sería entonces, sería 10 inverso, 5 inverso, 30 inverso, sumamos estos inversos, inverso. O sea que la resistencia en paralelo me quedaría simplemente 3 ohm. Como te das cuenta, como te dije, la resistencia equivalente en paralelo es menor que la menor del sistema. La menor del sistema es 5. Entonces, si te das cuenta, 3 es menor que 5. Bien, ahora el circuito se reduce a esto. Si te das cuenta, esta resistencia está en serie con esta, mira. Están en serie. Por lo tanto, yo podría decir que el circuito equivalente sería de poner y acá sería 10 más 3, porque están en serie, 13 ohm. Bien, ahí tenemos entonces el valor de la resistencia equivalente, que serían 13 ohm. Ahora, para encontrar esta corriente, ¿cómo hacemos? Fíjate pues, lo primero que podemos decir es esto. Puedo encontrar la corriente que está pasando por acá, que va a ser la corriente total. Esta corriente total que está acá, viene de este elemento que está aquí. Pero este elemento viene de este elemento. O sea que básicamente acá, yo tengo que la corriente que está acá va a ser la suma de esta corriente más esta corriente más esta corriente. Pero ¿cómo encuentro las corrientes acá? Como conozco la corriente, como puedo conocer la corriente y conozco la resistencia, puedo conocer la diferencia de potencial. Y esa diferencia de potencial va a ser la misma, o sea, va a ser la misma acá. Como viene de un sistema en paralelo, sabemos que la diferencia de potencial en un sistema de paralelo es el mismo en cada resistencia, aquí, acá y acá. Entonces, conociendo la diferencia de potencial acá, puedo conocer qué corriente pasa por acá, pero como esta corriente proviene de un sistema en serie, va a ser la misma corriente, y entonces puedo conocer cuál es la corriente que está pasando en la resistencia de 20 ohm. Hagámoslo despacio. Primero calculemos la corriente total. La corriente total va a ser igual a la diferencia de potencial, que son 18 dividido la resistencia equivalente, que sería 13. O sea, 18 dividido 13 me da 1.38, voy a aproximar los dos decimales, ampere. Aproximado a dos decimales. Ahora, conociendo la corriente total que está pasando por acá, puedo calcular la diferencia de potencial que hay entre estos dos puntos, pero resulta ser que estos dos puntos vienen siendo A y B. O sea, estos dos puntos están acá, mira, A y B. O sea que voy a calcular de inmediato cuál es la diferencia de potencial entre A y B. Entonces, si la corriente total es la que pasa por esta resistencia y por esta resistencia, yo puedo calcular cuál es la diferencia de potencial entre los puntos precisamente A y B. Esa diferencia de potencial entre A y B va a ser igual, si te das cuenta, el punto A y B es el mismo que está acá, estos dos puntos que están acá.
sería de la resistencia, que es de 3, por la corriente, que sería de 1.38. Esto va a ser igual. Voy a considerar todos los decimales en la medida de la diferencia potencial, que sería 1.3846, que no lo estoy poniendo ahí, por 3, que sería 4. Aproximados 2 decimales sería 4.15 unidades volt. Bien, esa diferencia de potencial es precisamente la que tenemos entre estos dos puntos que están acá. O sea, si nos vamos al circuito original, lo que estoy calculando es la diferencia de potencial acá. Mira, este que está acá y este que está acá. Estos dos puntos A y B provienen de un sistema que está en paralelo. Por lo tanto, la diferencia de potencial es la misma en esos puntos. Por lo tanto, ya lo tenemos de inmediato, porque si yo quiero calcular la corriente que pasa por acá, que le voy a llamar una corriente en la resistencia de 30, entonces, básicamente sería que la corriente en la resistencia de 30 va a ser igual a la diferencia de potencial, que son 4.15, dividido el tamaño de esta resistencia, que es de 30. Esto es igual, 4.1538, voy a considerar todos los decimales, dividido 30, me da punto aproximado a 2 decimales, sería 0.14 amperes. Esa sería la corriente que pasa por la resistencia de 30. Pero esta resistencia de 30 proviene de un sistema que está en serie. Por lo tanto, la corriente que está pasando por acá, como la corriente en un sistema en serie es la misma, está la corriente en 30K y la corriente de I30K. Por lo tanto, la corriente que está pasando por la resistencia de 20 ohm vale simple y sencillamente 0.14 amperes. Y la diferencia de potencial entre los puntos A y B es igual, simple y sencillamente, entre los puntos A y B, creo que calculé acá, es 4.15 volt. Básicamente ahí tenemos el problema resuelto. Pero te lo voy a poner más detallado. Fíjate bien. ¿Qué te quiero decir con más detallado? Vamos a ver, veámoslo así. Para ver que nuestro problema esté bien, que todo esto está en orden, entonces básicamente aquí que tenemos esta resistencia que está acá, estas tres resistencias tienen la misma caída de potencial. O sea que yo puedo calcular la corriente aquí, la corriente acá y la corriente acá, y esta corriente tiene que ser igual a 1.38. Fíjate bien. O sea, que si calculo la corriente que está pasando por la de 10, eso va a ser igual a la diferencia de potencial, que es 4.15. 4.15, ok. 4.15 aproximado a 2 decimales. Mira, estoy aproximando a 2 decimales, pero estoy considerando todos los decimales. 4.15 dividido la corriente que vale, dividido la resistencia que vale 10. Luego, para la que está pasando ahí de 5, va a ser igual a 4.15 dividido 5. Y la otra, que fue la que calculamos, que es de 0.30, pero pongámosla. 30 va a ser igual a 4.15 dividido 30. Esto es igual 4.15 dividido 10 me da, lo voy a poner básicamente en un sistema de miliamperes, 415.4 miliamperes. Esto que está aquí es igual, vamos a poner ahora dividido 5, sería 830.8 miliamperes. Luego sería de poner 4.15 dividido 30 me da 138. Mira, ahí está la respuesta, 138.5 miliamperes.
Esto que está acá es la respuesta que nos está dando, nada más que aquí hice una aproximación de 2 decimales y aquí la estoy poniendo en miliamperes para que juegue con los dos tipos de mediciones, en miliamperes y en amperes. Ahora voy a sumar 415.4, después sigo con 830.8 y 138.5. Esto me da 1.385 por 10 a la 3 miliamperes. El mili con el 3 se cancelan, por lo tanto, esta corriente es igual a 1.39, lo voy a poner acá, aproximado a 2 decimales, amperes. Esta corriente que está acá es la corriente total, debido a que es la suma de las 3 corrientes que están acá. Esta, que está aquí, y nos da un valor de 1.38 amperes, 1.39 amperes. ¿Estamos bien? A eso me refiero con chequear si todo está funcionando de maravillas. O sea que nos tienen que dar estos resultados. Ahora voy a chequear que la suma, por ejemplo, que la suma de esta caída de potencial acá más esta caída de potencial acá es igual a la fuente de alimentación. Veamos. Por ejemplo, ya habíamos visto que la diferencia de potencial entre A y B es igual, según el cálculo que hicimos, aquí, aproximado de 2 decimales me daba 4.15 volts. Ahora, la diferencia de potencial en la resistencia, esta que está acá, mira, si quiere le llamo a este punto A y a este punto C. La resistencia ahí asociada sería de 10 multiplicado por la corriente, pero la corriente I total vale 1.38. O sea que esto es igual a 13.8 volt. Si sumamos estas dos sería esto me da 17.95 volts. Muy bien, este valor que está acá debería ser el valor de la fuente. ¿Y cuánto vale la fuente? Ah, mira, vale 18. O sea que tenemos un valor de 19.95 que con los factores de incerteza en la medida anda aproximadamente igual a 18 volts. Bien, ahí tenemos entonces el problema resuelto, más un aditivo que significa chequear que todo anda bien. En el siguiente problema tenemos este circuito en el cual nos informan que la diferencia de potencial entre los puntos A y B es de 60 volts y que la potencia disipada en la resistencia 1 es de 128 watts. En base a esta información nos están pidiendo cuánto vale la resistencia R2 y cuánto vale la corriente que pasa por esta resistencia. Bien, entonces razonemos. Conocida la potencia, puedo conocer la corriente que está acá, ya que la potencia básicamente para un elemento resistivo sería RI cuadrado. Entonces podría conocer la corriente que pasa por acá, que va a ser exactamente la misma que pasa por acá. Si conozco esta corriente que pasa por acá, y conozco esta diferencia de potencial, que es la misma que está acá, entonces puedo conocer la resistencia 2. Luego, conocida esta corriente, puedo conocer, como conozco la diferencia de potencial entre todos los puntos, puedo conocer la corriente que está acá, conocida esta corriente, y esta otra corriente sería la suma de esta más esta, sería esta corriente. Básicamente ahí lo tenemos planteado. Ahora, lo que vamos a resolver. En el caso, este primero, la potencia en la resistencia 1 es de 128 watts. Entonces la potencia va a ser igual a la resistencia 1 y le voy a poner la corriente 1. O sea que por acá
está pasando una corriente 1. Esta va a ser igual a la raíz cuadrada de la potencia partido la resistencia 1, o sea, 128 dividido 8. Esto nos da 128 dividido 8, me da 16, raíz cuadrada por 4. La corriente que pasa por la resistencia R1 es 4 amperes. Esta corriente que está acá va a ser exactamente la misma que pasa por acá, la I1. Ahora, yo sé que la diferencia de potencial entre A y B sería R1 por I1 más R2 por I2. Por lo tanto, puedo decir que 60 es igual a R1 por I1 más R2 por I2. Pero en este caso ya sabemos que I1 es igual a I2 por estar en serie. ¿De acuerdo? Ahora procedamos a calcular ahí cuánto sería la R2, que sería básicamente de poner 60 menos 8 por 4 dividido 4. O sea, 60 4 dividido, y esto me da 7 ohms. Aquí tenemos entonces cuánto vale la resistencia de 7 ohms. Ahora, ya que conozco esta resistencia, conozco esta corriente, todo lo que tengo que hacer es calcular cuánto es la corriente I3, por ejemplo. I3. Conozco la diferencia de potencial. La diferencia de potencial entre A y B va a ser igual a la resistencia R3 por I3. O sea que I3 va a ser igual a la diferencia de potencial, que sería 60, dividido la resistencia 3, que es de 12. 60 dividido 12 me da 5. 5 amperes. Por lo tanto, la corriente I no es más que la suma de la corriente I1 más la corriente I3.